Doctor Jesse Reyes, ministro de Justicia, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Don Julio, muy buenos días, con mucho gusto. Ministro, pues primero que todo, quisiera conocer su opinión en términos jurídicos de la decisión que ha tomado la Fiscalía. Ya el Gobierno Nacional pues ha expresado su interés de que haya un acompañamiento internacional, y de la Procuraduría, ya el Procurador respondió que, como en todos los casos, así será. Pero hay un debate universitario. Surge del profesor principal del Colegio Mayor del Rosario, en donde él dice que él jamás habría ordenado esta captura, que hay unos términos que ya se han vencido. En el caso del doctor Santiago Uribe, se habla de la dilación injustificada de tales términos, configurando una violación del debido proceso susceptible de ser atacada por medio de una acción de tutela, pues es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos procesales. Eso dice la Corte Constitucional. Yo quisiera conocer su opinión, ya que, según la Ley 600, Santiago Uribe presentó declaración indagatoria hace 2 años. La Fiscalía tenía 10 días, y 2 años después produce su captura. ¿Usted tiene alguna duda sobre esa captura? Pues, don Julio, lo que no tengo es ninguna información sobre el tema. No tengo conocimiento de fechas, ni de términos, ni de hechos puntuales que se hayan atribuido, ni medios de prueba. La verdad es que no tengo ningún conocimiento de detalles. Me enteré por los medios de comunicación ayer, como la mayoría de los colombianos. Si esas afirmaciones que usted me menciona son ciertas, pues ahí hay una buena opción, una de las muchas opciones de defensa que tiene el doctor Santiago Uribe y su abogado para plantear ante los jueces de la República, o ante la propia Fiscalía eventualmente, o ante la jurisdicción de tutela, los jueces de tutela, que lo que ponen de presente es precisamente que toda persona en Colombia dispone de mecanismos suficientes desde el punto de vista jurídico para defenderse y para que los procesos que se siguen contra ellos tengan el cauce normal dentro del debido proceso. Ministro, este gobierno y usted particularmente también han dicho constantemente que los colombianos tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza que siempre hay que enviar a la gente a la cárcel durante una investigación y que la privación de la libertad es la primera opción. Y precisamente hablando con el profesor Bernate del Rosario, nos explicaba que cuando usted va a privar a una persona de la libertad tienen que cumplirse 3 elementos: que no se vaya a fugar, que no se obstruyan las pruebas y que no sea amenaza para la sociedad o las víctimas. Hasta el momento, si esta investigación lleva ya 20 años y ninguna de esas 3 ha sucedido, ¿es pertinente hacer la orden de captura y capturar al hermano del expresidente Álvaro Uribe? Esa pregunta solo podría responderla yo teniendo conocimiento del caso concreto. La parte teórica que menciona el profesor Bernate es absolutamente cierta. Eso dicen las normas, y ese es un tema en el que nosotros hemos insistido muchísimo desde el Ministerio de Justicia, conversado con la propia Fiscalía General de la Nación. El año pasado se aprobó una ley que refuerza esa tesis de tener la medida de aseguramiento de detención preventiva como la última de las posibles, cumpliendo requisitos cada vez más estrictos. Pero saber en un caso concreto si esos requisitos se dan o no se dan supone un conocimiento detallado del expediente. Ahora, insisto, desde el punto de vista teórico, si en un caso concreto esos requisitos no se dan, existen no solamente los recursos al interior de la Administración de Justicia, al interior de la Fiscalía en este caso, sino también la que mencionaba don Julio hace un rato, o el profesor Bernate, de recurrir a los jueces de tutela para controvertir esa decisión. Es decir, insisto, cada vez que se produce una decisión desfavorable dentro de la Administración de Justicia a una determinada persona, esa persona cuenta en la legislación colombiana con suficientes mecanismos legales para defenderse y suficientes teorías o argumentos jurídicos a disposición para hacerlo. Ministro, ¿no le parece que el presidente, al pedirle al procurador que preste especial atención al caso de Santiago Uribe, está siendo excluyente frente a otros procesos sensibles para el país? La Procuraduría General de la Nación tiene una facultad general
a su vez discrecional de intervenir en cualquier proceso judicial que quiera para garantizar que se cumple el debido proceso. Como no tiene funcionarios suficientes para cumplir esa labor en cada uno de los distintos procesos que hay en el país, la ley lo faculta a seleccionar discrecionalmente los que considere que merecen una atención prioritaria, normalmente a través de la designación de un agente especial. Pero la ley también faculta para que cualquier persona pueda solicitarle a la Procuraduría General de la Nación esa intervención especial en los procesos. Entonces, cuando un abogado litigante, por ejemplo, considera que un caso merece una atención especial para una máxima garantía, por llamarlo de alguna forma, de respeto al debido proceso, esa persona puede solicitar la intervención puntual de la Procuraduría. De esa facultad hizo uso el presidente para solicitarle al Procurador General de la Nación que si lo veía conveniente en realizar una vigilancia especial, y el señor Procurador ha dicho esta mañana que le parece pertinente. Señor ministro, buenos días. Hoy el editorial del Tiempo dice lo siguiente, abro comillas: es clave que tanto el gobierno que eterna a los aspirantes como la Corte Suprema que los elige desactiven la versión harto difundida de que lo que se busca es tener un fiscal interino, con todos los riesgos que ello implica para el equilibrio democrático y la transparencia del Estado. Usted hace pocos días nos sorprendió con la declaración de que no era grave que la Fiscalía quedara en interinidad. ¿No es muy sospechoso que después de sus declaraciones la Fiscalía le haya dado un golpe tan duro al uribismo como para quererse quedar, que el fiscal deje a su reemplazo a bordo? Yo creo que ahí quizás ha habido una mala lectura de la declaración mía. Lo que me preguntaron en su momento en el Tiempo, yo contesté, es que si la figura del vicefiscal generaba pues una especie de vacío de poder o traumatismo en la Fiscalía, y la respuesta mía fue y sigue siendo que en sí mismo eso no es cierto. De hecho, todas las figuras de los vices que existen en todas las instituciones están creadas para evitar vacíos y traumatismos en las instituciones. Entonces la respuesta mía fue y sigue siendo: el vicefiscal está precisamente, como todos los vices, repito, para evitar esos traumatismos. Ahora, eso no significa, por supuesto, que las figuras de los vices deban tener vocación de permanencia, porque precisamente están diseñadas para que no haya vacíos temporales en el ejercicio de las funciones. Entonces, en el caso de la vicefiscalía, como de cualquier otra figura de vice, lo deseable es que en las funciones que cumple un vice sean temporales para suplir una falta, reitero, temporal puntual del titular del cargo, pero no que se prolonguen indefinidamente. Usted sigue sosteniendo, señor ministro, que el uribismo, los funcionarios uribistas detenidos por problemas que hubo con la reelección del presidente Álvaro Uribe y ahora su hermano, no podrán acudir al Tribunal Especial de Paz. La decisión sobre qué casos concretos van a la Jurisdicción Especial para la Paz y cuáles no es una decisión que va a ser también de naturaleza estrictamente judicial. Esto significa que todos los casos que no solamente la Fiscalía y los magistrados y los jueces de la República, sino los propios interesados consideren que puede ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, deben ser enviados a la sala de reconocimiento de verdad, que es la primera de las salas de esta Jurisdicción Especial para la Paz, y ahí esos jueces que forman parte de esa sala son los que van a estudiar cada caso concreto, y dependiendo de las particularidades de cada caso, van a decidir si le corresponde o no a la Jurisdicción Especial para la Paz ocuparse de los mismos. Entonces sí se puede. Se puede presentar, cualquier persona puede presentar libremente ante la Sala de Reconocimiento y Verdad la solicitud para ser incluida en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque no hay ninguna forma de impedirle a la gente que se dirija a y estos van a ser... Ahora, otra cosa es que la solicitud que se eleve ante esa Sala de Verdad y Reconocimiento prospere o no prospere. Ese es un juicio que hacen o que van a hacer los componentes, los magistrados de esa propia sala,
y ellos van a revisar caso por caso y van a decir su caso si se enmarca dentro de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo recibimos, o su caso no se enmarca dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo remitimos o lo mantenemos en la jurisdicción ordinaria. Ministro, volviendo al tema del fiscal y de la interinidad y de la posibilidad de que quede el doctor Perdomo encargado por mucho tiempo, que es lo que se conoce hasta el momento. Yo sé que es el presidente Santos el que envía la terna y finalmente eso no está en su potestad, pero ¿cuánto tiempo puede esperar realmente el Ejecutivo para mandar esa terna? Cuando ya le falta un mes a Eduardo Montalegre para retirarse de la Fiscalía, ¿puede demorarse 6, 8 meses y no enviarla? Es un tema del que no he hablado puntualmente con el señor presidente, pero le repito, la idea no es que esa interinidad, en caso de que se dé, porque tampoco está necesariamente claro que se vaya a dar, pero lo ideal es que esa interinidad dure el menor tiempo posible. Lo ideal, lo deseable es que incluso para la fecha en que el fiscal general de la Nación se retira, hubiera ya un reemplazo. Y si no es posible en esa fecha, que lo hubiera a la mayor brevedad posible. Ministro, como ya nos acostumbramos, prácticamente convivimos con los paros judiciales, yo estoy perdido un poco en el tiempo. El actual paro de los despachos judiciales va a cumplir 2 meses. ¿Ese paro ya fue declarado ilegal? Si fue declarado ilegal, ¿qué sigue? No, desafortunadamente las declaratorias de ilegalidad de los paros suelen durar, no le digo meses, años suelen durar. Entonces, el año pasado se resolvió, o estaba por resolverse, porque también le presté un poco la pista, la solicitud de declaratoria de legalidad del paro del 2013 o comienzos del 2014. Entonces, aun cuando normalmente es una solicitud que se tramita, desafortunadamente tarda muchísimo. Por eso, paralelamente a eso, lo que nosotros intentamos es buscar la forma de desactivar esos paros para que la gente vuelva lo más rápidamente posible a cumplir con sus labores y, por supuesto, tomar medidas como la de no pagarles los salarios a las personas que no trabajan, entre otras cosas, porque como lo han advertido la Fiscalía y la Contraloría, eso supone un detrimento para las arcas del Estado. En este caso concreto, nosotros conversamos con los 3 sindicatos que existían en esa época sobre la forma como se podía levantar el paro a través de la suspensión de un acuerdo que había expedido el Consejo Superior de la Judicatura. Esos 3 sindicatos estuvieron de acuerdo en que esa era la fórmula para levantar el paro. Llegamos a un acuerdo, pero desafortunadamente a los 3 o 4 días se creó un nuevo sindicato que no estuvo conforme con la decisión y son los que tienen bloqueados los edificios de la Jurisdicción Civil y de Familia en Bogotá. Señor ministro, yo le tengo una última inquietud porque nos ha sorprendido a mí personalmente mucho la declaración del señor ministro del Interior cuando dice: Cambio Radical le tiene pereza a la paz. ¿Usted comparte esa apreciación del ministro Cristo? Yo estuve ayer en el Congreso muy poco tiempo porque desafortunadamente tuve que salir a otra reunión, pero al final del día lo que me enteré es que finalmente, después de las discusiones en el Congreso, Cambio Radical había votado a favor de la iniciativa y la había apoyado. Yo creo entonces que por lo menos en el trámite que hubo ayer en el Congreso, Cambio Radical mostró que está de acuerdo con la propuesta que el gobierno hacía en este proyecto de ley específico, que es un elemento muy importante para el proceso de paz. Pero estar en desacuerdo, pedir un debate, denunciar que el gobierno está utilizando prebendas con los congresistas, con la bancada de Cambio Radical para que se aprueben ciertas intenciones que tiene el gobierno, por supuesto válidas, que la gente tenga una opinión distinta, ¿es tenerle pereza a la paz, ministro? No, yo estoy totalmente, primero, como son 2 temas que plantea. Uno, no es cierto que se estén ofreciendo prebendas desde el gobierno para tramitar o aprobar ninguna clase de artículo o de proyecto de ley o de reforma de ninguna naturaleza. Esas son afirmaciones que yo considero absolutamente infundadas, que por supuesto rechazo. No me parece que esa sea la forma de plantear el debate y quizás por eso el ministro reaccionó con la fuerza que reaccionó ayer. Lo otro es un tema completamente distinto. Como lo menciona usted,
cuestionamientos, críticas de fondo a los planteamientos que hacen en el proyecto de ley son, por supuesto, bienvenidas, y en el Congreso, en el rato que estuve ayer, lo que hubo fue eso, discusión de ideas, proposiciones de algunos parlamentarios para modificar algunas de las normas que había, debate sobre si eran o no eran procedentes, etcétera. Eso me parece absolutamente legítimo y válido. Lo que no me parece correcto es llevar el argumento, llevar la discusión a decir que lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo un determinado grupo de ministros es presionar a los parlamentarios para que se pronuncien en uno u otro sentido, o peor aún, ofrecerles alguna clase de cargos o de contraprestación para que voten en determinados sentidos. Eso sí me parece absolutamente rechazable. Señor ministro, gracias por su tiempo y su opinión. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, don Julio. Hay más.